Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano y les doy la bienvenida a Líderes. El líder invitado de hoy es el doctor Benigno López, ministro de Hacienda. Con él vamos a conversar acerca de la caída de la economía a partir de la pandemia, la utilización de la línea de endeudamiento de hasta 1.600 millones de dólares y el plan de recuperación de la economía. Como siempre, empezamos agradeciendo a las empresas que auspician Líderes: Banco GNB Paraguay, Aseguradora Yacyretá, Sentite Protegido, Dermagloss, para que tu piel muestre lo mejor de vos, y Megalabs, comprometidos con la excelencia. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Benigno López, ministro de Hacienda, aquí en Líderes, desde los estudios de Canal Blue. ¿Alguna vez te preguntaste todo lo que puede caber en algo tan pequeño? Esa pequeña taza de café que se convirtió en el inicio de algo mucho más grande. El pasto verde y fresco que se convirtió en el lugar favorito de ellos. Ese auto, alguna vez de juguete, que se convirtió en una realidad 20 años más tarde. Esa fotografía que se convirtió en el recuerdo de una de las mejores aventuras. Seguí viendo cómo lo pequeño se convierte en grande. Contactá con un asesor al 617-8000. Aseguradora Yacyretá. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día, la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclín e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50. Llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciruelax, ahora en su nuevo tamaño, igual de efectivo y natural. Ciruelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finartrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas tus articulaciones. Con Finartrit Advance, nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Ya estamos en compañía del ministro de Hacienda, doctor Benigno López. Bienvenido, ministro. ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Saludos a la audiencia. Muchas gracias, ministro. Quiero hacerle una pregunta. Sí. Usted es de formación profesional abogado. Abogado. Tiene muchos años en la función pública, sí, y muchos años en el Banco Central del Paraguay. Así en este momento está ocupando el Ministerio de Hacienda y además encabezando el equipo económico nacional. Así es. La pregunta es, ¿a qué economista o a qué economistas usted escucha? Yo tengo, como vos decís, la formación jurídica, pero dentro del Banco Central. O sea, me relacioné con los economistas toda mi vida, estuve ahí alrededor de 20 y pico años, ¿verdad? Y quiero decir, y siempre digo que conocí a los mejores economistas que estuvieron por el país dentro del Banco Central. Y también afuera, ¿verdad? Yo creo que tenemos una suerte importante de tener economistas de primer nivel, ¿verdad? Y yo tengo la suerte de que hablo con muchos, pero y le escucho a muchos, ¿verdad? Yo creo que personas que nos apoyan en nuestro pensamiento, en la estrategia, en pensar, sobre todo en las situaciones complicadas que nos tocó pasar en el gobierno. El año pasado una sequía, después una inundación, después incendios generales y ahora la pandemia. Es importante conocer a los que manejan el área. Y también tengo la suerte de conocer economistas dentro de Hacienda, que son gente de primerísimo nivel. Correcto. Entonces, tengo una facilidad de relacionarme con ellos, y economistas así importantes con los que yo converso son varios.
César Barreto, Carlos Fernández, Santiago Peña, Lea Jiménez, Sí. Raúl Vera, James Spalding, Vera Manuel Ferreira. De vez en cuando tengo la oportunidad con el doctor Borda, Fernando Masi, economistas que entienden, ¿verdad? Correctísimo. Entonces uno puede tener una opinión sobre un tema, pero te ayudan a pensar. Exactamente. Si en este momento de desafío es importante pensar bien, ¿verdad? Exacto. Jorge Corbalán es presidente del Banco Central, economista también de primer nivel. Sí, sí. Lo que tuvieron conmigo en el directorio, las personas del equipo económico y estudio económico del banco en ese momento. Hoy nuestro viceministro de Economía, Humberto Colmán, un economista de primera. Sí, señor. Oscar Llamosa también. O sea, yo le escucho a todos, hay gente muy valiosa y hablando entre todos se encuentran soluciones importantes. Ministro, hablemos un poco de números, teniendo en cuenta que estamos a menos de 15 días de cerrar el primer semestre 2020. Sí. ¿Cuáles son las proyecciones de Hacienda de crecimiento económico o de crecimiento económico primer semestre 2020 en comparación con primer semestre 2019? Si comparamos semestre con semestre, probablemente encontraríamos que el primer semestre del año pasado fue igual de malo que este año en términos de crecimiento, porque crecimos negativamente alrededor del 2%, o un poco más inclusive, y este año está proyectado por el Banco Central igual. La ventaja del año pasado fue que pudimos, que no era una situación desconocida, o sea, enfrentar cuestiones climatológicas es algo que está incorporado en el ADN económico del equipo del Banco Central, de Hacienda, del Paraguay, por decir de todos, ¿verdad? Entonces pudimos contrarrestar, y así como tuvimos 6 meses malos, después tuvimos 8 meses consecutivos de crecimiento, y terminamos febrero con un crecimiento alrededor del 7 puntos. Correcto. Entonces, esos son los números, ¿verdad? Ahora el desafío es diferente. Tenemos una caída que está complicada con la incertidumbre, ¿verdad? Que no se sabe cómo vamos a salir de la pandemia. El número que tiene el Banco Central es de 2,5% de caída para el año, Cierto. no para el semestre, Cierto. ¿verdad? Y estamos expectantes de cómo puede funcionar la cuarentena inteligente. La buena noticia es que estamos dando pasos hacia adelante Sí. en la cuarentena inteligente, estamos saliendo de la situación del cierre y eso está generando también expectativas diferentes. Pero siempre seguimos con el temor de que pueda haber algún brote o algún descuido de la gente a través del cansancio de cumplir con todas estas medidas de aislamiento, Y que volvamos a hacia atrás. Eso sí sería muy complicado. Exacto. Hablando de números, para este año se prevé una caída de uno puede mirar entre el 2 y el 4% según la gente que hizo el análisis, ¿verdad? La que yo sigo es la del Banco Central porque es un dato oficial. Sí. Y hay algunas más optimistas y hay otras más pesimistas. Un poco más pesimista. Ahora, en este primer semestre, el trimestre que manda abajo el crecimiento económico es el segundo. El segundo, porque el primero empezamos muy bien el año. Muy bien. Enero con 4 puntos de crecimiento. Sí. Febrero con 7 puntos de crecimiento. Empezamos muy bien y marzo ya vino, el 10 de marzo cerramos. Correcto, correcto. Hubo un efecto ahí Sí. de viento de cola, pero marzo, abril, mayo, junio se ve algo un poco diferente, mayo se vio un poco diferente también, pero todo está basado en que todavía no tenemos una certeza de qué va a pasar, ¿verdad? Exactamente. Y justamente la siguiente pregunta tiene que ver con esa incerteza Sí, que hace que sea muy aventurero hacer pronósticos. Pero igual le voy a hacer la pregunta. sí, Yo me imagino, ministro, que usted tiene que tener, o tenía antes del COVID, una perspectiva de crecimiento económico. El primer año de gestión del presidente Abdo Benítez cerró con 0% de crecimiento, Sí. por lo que usted comentó recién. Sí. Un primer semestre negativo, a lo que después le siguieron 8 meses de crecimiento económico. sí, Hizo que el año pasado haya terminado en 0%. sí. Pero quedan por delante 2020, 21, 22 y 23. Sí. Seguramente usted habrá tenido un pronóstico de crecimiento para esos años que finalmente después promediaría en X, Sí. 3, 3,5. Usted ya tiene un pronóstico
COVID respecto a cuánto puede crecer la economía en estos años que vienen? ¿No es muy loco hacer pronósticos en este momento? Como vos decís, los pronósticos hoy son inciertos por justamente la incertidumbre. Pero no obstante tenemos datos, tenemos estudios propios y estudios de las multilaterales que anticipan un crecimiento de un rebote importante el año que viene. ¿De cuánto? O sea, de alrededor del 5%. Paraguay, hasta el último número creo que miramos la semana pasada creo que fue el Banco Mundial, era una caída del 2.8 y un crecimiento del 4.5 para el año que viene. Y después una recuperación alrededor del 4 en los siguientes años. Ok. ¿Verdad? Que es nuestro crecimiento potencial, ¿verdad? Nuestro crecimiento potencial está alrededor de 4 puntos hoy. Correcto. Por año. Cuando ocurre algo más es porque alguna cuestión diferente salió que no estaba prevista, pero el potencial es 4 hoy. Y históricamente a partir del 2016 creo que fue bajando el potencial de crecimiento. Cierto. Pero nosotros somos optimistas de que si las medidas sanitarias nos acompañan, el año que viene vamos a tener un crecimiento importante, pero no lo suficiente como para volver al 2018, que fue el último año normal que tuvimos. Ministro, hablemos un poco del endeudamiento que hemos tenido y después vamos a hablar acerca del plan de recuperación económica. Sí. A partir de la ley 6524, el Poder Ejecutivo quedó autorizado a tomar deudas hasta 1.600 millones. Sí. ¿Cuánta deuda ya hemos tomado de ese tope de 1.600? Hemos tomado el 100%. Hemos tomado el 100%. Fue una estrategia de la Oficina de Deuda de Hacienda, porque hay que remontarse a marzo, cuando las noticias eran un poco más duras que las de hoy. El mundo estaba siendo atacado por el virus. Había una incertidumbre con respecto a todo, no solo en los procesos de compra de medicamentos e insumos. Si te acordarás, había hasta decisiones políticas de países que confiscaban los respiradores o los insumos que podrían ellos necesitar. Entonces, que estaban en camino hacia algún país en tránsito, quedaban confiscados. Exactamente. Y nosotros hicimos un análisis y también se daba la posibilidad de que también haya una gran pelea por la liquidez. Como todos los países recurrieron a la deuda, entonces podríamos tener también un problema de liquidez. Entonces decidimos en el equipo económico salir cuanto antes al mercado. Correcto. Como la ley a nosotros nos permite utilizar un crédito puente del Banco Central. El primer crédito del Banco Central fue de 500 millones de dólares, a lo que le agregamos 1.000 millones de dólares más en la emisión de bonos, ¿verdad? Y tenemos en proceso de negociación, que están en proceso de cierre con la multilateral, alrededor de 600 millones de dólares más, de los cuales 20 millones ya están en proceso terminado. Entonces hoy nuestra deuda está compuesta de los bonos por 1.000 millones, 580 que queda a saldo con el Banco Central del Paraguay y 20 millones de dólares del Banco Mundial, que habíamos negociado ese crédito para... Y están créditos con el Banco Mundial, con la CAF y con el Banco Interamericano de Desarrollo, que también en la medida que se vayan concretando los desembolsos vamos a ir recibiendo esos recursos y vamos a ir pagando el crédito puente al Banco Central. Pero la ley también tiene otro párrafo que fue incluido de manera autónoma por el Congreso, que nosotros pensamos que fue un buen párrafo. Okay. Ellos tenían conocimiento de que habían ciertos trámites, ciertos préstamos en curso. Cierto. Y dijeron, bueno, ya para asegurar la liquidez vamos a tener por aprobado estos créditos también. Vamos a autorizarle al Ministerio de Hacienda que firme los contratos en la medida que se terminen. Se identificaron los 3 créditos, uno de 200, uno de 100 y uno de 90, que no necesariamente son para la pandemia, pero sí son necesarios para poder nosotros mover nuestra liquidez. Uno de ellos de 100 millones para el MAC, ¿verdad? Y de esos recursos también están todos cerrados, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos nosotros ejecutado de la línea de 1.600 millones, tenemos ejecutado 1.600
9 millones de dólares aproximadamente, y de esos 390 millones tenemos ejecutados 200. Entonces, si uno ve el informe que hicimos ayer, va a encontrar que son 1.200, 1.209 dólares lo que tenemos ya ejecutado. Y todavía nos queda todo lo que resta de junio, porque nuestro plan era abril, mayo, junio. Y nosotros creo que el plan, en cuanto al financiamiento del plan, salió así como hemos calculado. Correcto. Ahora, transferido no es lo mismo que ejecutado. En este caso sí, porque lo que transferimos se ejecutó. Lo que falta ejecutarse son alrededor de 400 millones, de 600 millones de dólares, lo que falta ejecutarse de la línea de 1.600. Okay. Que nosotros tenemos los recursos, y en la medida que ya ahí están, casi 400 millones son del Ministerio de Salud. Nosotros le hemos transferido 100. En realidad 90 y pusimos ahí posición 99, le transferimos 94. Cierto. Por eso algunos ven alguna diferencia ahí, sí. Pero están... Se ejecutó 4. Y se ejecutó 4. De los 94, en guaraní es 600 mil millones, se ejecutó 4 millones de dólares en dólares, ¿verdad? Y tienen todavía a su discreción ejecutar 400 millones de dólares más, 420 millones de dólares más. Aparte. Aparte. La línea era de 500 para salud. 524 para salud. 524, sí. El denominado Fondo de Emergencia para Salud. Para salud, para el fortalecimiento de la salud pública. Exactamente. El Fondo para Pitibó, que fue un programa exitoso, que era 300 millones de dólares. Nosotros hemos ejecutado todo el plan, ¿ya? Y hay un remanente de alrededor de 80 millones de dólares que estamos viendo qué destino darle, ¿verdad? Correcto. Ya pagamos, ya hicimos los 2 pagos. Sí. Hemos también transferido los 100 millones de dólares al Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Que están ejecutando, también tienen un remanente ahí, pero como esto va a continuar, entonces yo creo que el IPS va a seguir ejecutando esos recursos que le dimos en sus planes de contención. Y también la ley preveía el financiamiento del funcionamiento del Estado, ¿verdad? Cierto. Entonces hemos destinado más recursos en mayo. Marzo tuvimos una cierta recaudación. Abril fue un año muy, muy duro, donde se destinaron más recursos para el pago de médicos, personal de blanco, fuerza de seguridad y docentes. En junio ya no se pagó más docentes, ya pudimos pagar con los tributos que habíamos recaudado. Sí. Y también se pagó jubilaciones, también se capitalizó el crédito agrícola de habilitación, se capitalizó la Agencia Financiera de Desarrollo. Servicio de deuda. Y también destinamos para el servicio de deuda una parte importante en atención de que nuestra condición de ser jugadores habituales en el mercado internacional nos obliga a tener las cuentas al día, ¿verdad? Correcto. Y el riesgo de no tener al día es catastrófico, ¿verdad? Exactamente. Entonces nosotros optamos por dar cumplimiento con esa instrucción a la ley de emergencia. Ministro, cuando surge lo de la pandemia, sí, surge una emergencia financiera. Sí. Y se habló, en el momento en que todo el mundo decía, no vamos a quedar sin plata, etcétera, etcétera, se habló de utilizar las reservas internacionales del Banco Central, y saltaron muchas voces a decir que eso era sagrado y que tocar eso era tocar los cimientos de nuestra estabilidad económica. Sí. Sin embargo, usted me está comentando que el Hacienda recibió un adelanto de los fondos de endeudamiento del Banco Central de 580. Sí. Entiendo que esto es de esas reservas. Sí. ¿Cuándo se estaría devolviendo eso, teniendo en cuenta que se consideran sagradas esas reservas? Lo que se considera sagrada, uno de los que saltó fui yo, ¿verdad? Y lo que se considera negativo es el financiamiento permanente del Banco Central al Estado a través de emisión monetaria. Correcto. Mucha gente cree que si usamos la reserva es nuestro ahorro, entonces no le debemos a nadie. Esa es la percepción que la gente tiene. Que reserva es igual a ahorro. Que reserva es igual a ahorro y que ese ahorro es nuestro, entonces si usamos nuestro ahorro no tenemos deuda. Cierto. Vamos a tener deuda con el Banco Central. Cierto. Vamos a tener que proteger siempre su patrimonio. Sí. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Establecimos un financiamiento temporal dentro de lo que manda la Constitución. La Constitución permite que el Banco Central le financie al Estado en dos casos. Uno, en el caso de que por alguna razón la cuestión tributaria esté débil, entonces el Banco Central le puede pedir adelanto de los recursos tributarios
se hace el análisis de cuánto es lo que nosotros pensamos que necesitamos de tributos que vamos a cobrar en el año y después le devolvemos al final del año. Ese es un camino que usamos todos los años. Perfecto. ¿Verdad? Y el otro camino es en caso de emergencia nacional. Correcto. Entonces la ley que declara la emergencia nacional nos habilitaba a pedir eso y el único requisito que la Constitución da es que tiene que tener la aprobación del Senado de la Nación. Nosotros, para hacer más fuerte el compromiso nuestro de devolución, porque generalmente los bancos, los ministerios de Hacienda no es que le quieren devolver mucho los recursos a los bancos centrales, establecimos lo que sea una ley, ¿verdad? Entonces la ley tiene no solo la aprobación del Senado, sino la aprobación de la Cámara de Diputados y del Presidente de la República al promulgarla. Entonces estamos obligados a cumplir con ese compromiso de que en la medida que estos recursos se vayan cumpliendo los procesos, los trámites de endeudamiento que tenemos con las multilaterales, como te conté, ese dinero, así como llega a Hacienda, no es que va a ser 1.600 más eso, cierto, sino que esos 580 que están en trámite van a ir directamente al pago de la deuda del Banco Central. Exactamente. Esa es la estructura financiera jurídica que ideamos para poder primero asegurar la liquidez. En marzo había un informe del Imperial College, no sé si te acordás, que hablaba de que la curva en Paraguay iba a llevar a 15.000 muertos y 700.000 personas en los hospitales. Entonces nosotros nos preparamos por un escenario de ese nivel. Bueno, gracias a Dios no ocurrió. Ok. Ministro, de esta transferencia que usted me dice, 1.009 millones de dólares transferidos. Sí. Ok, yo tengo aquí los números de la presentación que hizo usted sobre esta rendición de cuentas. Y el 84% de ese dinero transferido está destinado a dos conceptos o dos rubros. Sí. El 43% son los planes sociales. Sí. Y ahí específicamente son tres. Tuvo 100 millones de dólares para el IPS y 26 millones de dólares para Ñangareco. Más jubilación también se entiende como gasto social, ¿verdad? Correcto. Porque si jubilaciones pues es un fondo deficitario. Exactamente. Así que todos los años se paga, todos los meses se pagan las jubilaciones con los tributos. Ok. Ahora, eso entró dentro de una partida que se llama funcionamiento del Estado. Sí. Y ese funcionamiento del Estado, esa partida, mejor dicho, totalizó 423 millones de dólares, que equivale a 42% del total de lo transferido. Y ahí entran jubilaciones, entra pensiones, servicio de deuda, entra pago de salario. Pago de salario. Bueno, yo le transmito esta pregunta porque tiene que ver con lo que la gente dice. La gente dice, nos endeudamos por 1.600 millones de dólares, de lo cual el 63%, que es 1.010 millones de dólares, ya fue transferido. 14% queda entre salud, que es 99 millones de dólares, apoyo para pymes, 43 millones de dólares, y 19 millones de dólares que se destinó a ESAP. Eso sería el 14%. Y el 86% restante, Y falta 60 millones de ANDE, ahí en tu análisis. Que es nosotros pagamos la cuenta de ANDE por los 2 meses que ANDE de exoneración. Exoneró hasta 500 kV. Correctísimo. 500 kilowatts. Correctísimo. Entonces, la opinión pública dice, está muy bien, hay mucho dinero, aparte tenemos el IPS, 100 millones de dólares destinados a redes de contención social. Y hay 426 millones de dólares destinados al funcionamiento del Estado. Y solo 99 millones transferidos a salud, ¿verdad? De lo cual se ejecutó 4. Entonces la pregunta es, ¿cuál ha sido desde el Estado la contribución en cuanto a eficiencia y en cuanto a austeridad? Usted sabe que la gente dice, todos nosotros nos endeudamos para que un grupo de personas todos los meses puntual tengan su sueldo, funcionarios del Estado. Y la austeridad. Nosotros del Estado estamos peleando por la austeridad antes de la pandemia. En enero nosotros sacamos un decreto reglamentario del presupuesto donde había algo así como 100 millones de dólares de redireccionamiento, que eran beneficios que considerábamos que no eran del todo válidos en un momento difícil, porque veníamos de un año difícil ya este año, ¿verdad? Antes de iniciarse, al inicio de la discusión de la pandemia, también tomamos unas medidas de austeridad en el presupuesto que implicaron también un ahorro de alrededor de 70 millones de dólares.
Y con la ley de emergencia también una redistribución de créditos de otros 52 millones de dólares. Además, nosotros establecimos la suspensión de los pagos de los salarios de personas que ganen más de 20 millones, 20% menos, personas que ganen más de 10 millones, 10% menos, ¿verdad? ¿Son retenciones a reembolsar? No, eso ya desaparece. No. Existe la hipotética posibilidad de reclamar en el caso que mejore. La situación no va a mejorar este año. Ese es aporte de cada funcionario que hizo ya definitivamente al plan de emergencia. O sea, Okay. el Estado tomó todas las medidas que podía y aparte hemos tomado muchas medidas restrictivas en cuanto a contratación, en cuanto a nombramiento, en cuanto a ascenso, en cuanto a viático, en cuanto a seguro, en cuanto a combustible. Correcto. Horas extras, remuneraciones adicionales y todo lo que tiene de adicional el Estado también se ha tomado la precaución de poner algún tipo de tope, algún tipo de prohibición y algún tipo de complicación para que eso no sea algo regular. Okay. Y se ha hecho también eso, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Ministro, FOGAPI, Sí. ¿cuánto dinero hoy tiene el Fondo de Garantía del Paraguay? Bueno, en el FOGAPI, ahí podemos ver de que la decisión del Congreso de autorizar esos créditos adicionales fue muy buena, porque a FOGAPI teníamos dentro de la AFD, con el fortalecimiento de la AFD, unos 80.000 millones de guaraníes dentro del paquete de ley de emergencia. Pero FOGAPI era un instrumento que existía, Sí. pero que nunca se usó. Correcto. Entonces, analizando en el equipo económico, con la asistencia de la Agencia Financiera de Desarrollo, con la Agencia del Banco Central, dijimos, este es un instrumento que hoy es necesario. Porque si te acordarás de las primeras medidas que el Banco Central fue sacando para dar liquidez al mercado, daba la liquidez, pero el mercado no se movía. Cierto. Y creo que como 2 o 3 veces, en 2 o 3 situaciones, el Banco Central sacó medidas para dar la liquidez, medidas de refinanciación, medidas de flexibilización de normas regulatorias, medidas de liberación de encaje. El Banco Central bajó 3 veces Sí. la tasa monetaria, de 4 llegó a 1,25. Entonces era liquidez que estaba en el mercado, pero el crédito no fluía. Y no fluía por un par de cosas. Uno, la incertidumbre. Okay. ¿Verdad? El sistema financiero funciona con el ahorro del público, entonces nadie quiere arriesgarse a quedarse sin ese ahorro en caso que el ahorrista venga a retirar. Y los proyectos de endeudamiento de las empresas o particulares eran inciertos porque nadie sabía cuándo se iba a abrir la economía. Exacto. Entonces no fluía de esa manera. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no usamos el FOGAPI? El FOGAPI tiene una garantía del Estado de hasta el 80% en la ley que está vigente. Cierto. Entonces ahí es la discusión que tuvimos después, bueno, ¿y cómo financiamos? Bueno, uno de los créditos del Banco Mundial de 200 millones era para fortalecimiento presupuestario del Estado, de libre disponibilidad del Estado. Entonces dijimos, acá no hay ningún problema de usar estos recursos. Entonces inyectamos 100 millones de dólares al FOGAPI, y también la ley había creado, porque nosotros habíamos previsto, como el FOGAPI no conocía, nadie hablaba mucho del FOGAPI, habíamos previsto la figura de la fiducia. Sí. A través de la fiducia poder inyectar también a aquellas entidades que no tienen acceso a una liquidez importante como tiene el sistema financiero. Y entonces inyectamos 100 millones al FOGAPI y 100 millones a la fiducia. Creamos una fiducia, esa fiducia da créditos. Esos 200 millones de dólares no están en el informe que usted está haciendo. Sí Están en el informe. Sí estamos. Porque lo que yo leía decía, crédito agrícola de habilitación, 19 millones, después decía FOGAPI, 5 millones, y aparte hablaba de banco, el fondo, la agencia financiera de desarrollo. La agencia financiera, otros 19 millones. Pero están también, porque ayer le incorporamos, porque siempre genera una confusión, por eso desde ayer es 1.205. Yo miré el slide de ayer, entonces yo le dije, pero nadie entiende lo que nosotros explicamos. Vamos nomás a decir que la línea, porque no es pues dentro de la línea de 1.600, pero está que es dentro de la línea de 1.600 y la gente ya cree que es dentro de la línea de 1.600. Entonces vamos nomás a contar que la línea de 1.600 es 1.600 más 390. Ok. Y dentro de eso estamos usando esos 200, y vos vas a fijarte que en el slide de ayer habla de 1.205.
Ok. Entonces ahí están los 200 millones que te estoy hablando. Correcto, que es para la fiducia 100 millones y para Fogapi Otros 100 millones. otros 100, que ya tenía 15 millones. Ella tenía un poco de 8 más 5 que le dio Sí. la ley 6524. Y aparte otros 100. Sí. ¿Cuánto del Fogapi se ha desembolsado? Bueno, a la fecha? el Fogapi no desembolsa recursos, Correcto. cual te da garantía. Exacto. El Fogapi, después del reglamento, generó su reglamento, acordamos el reglamento. Una de las decisiones que tomamos en el equipo económico, que estamos revisando si es buena o no, le fijamos una tasa, para que las garantías, perdón, los recursos que se den con garantía del Fogapi no pueden exceder de 10% Cierto. de tasa de interés, ¿verdad? Sí. Tengo entendido que ayer, o sea, la Agencia Financiera de Desarrollo ya distribuyó todas las garantías entre las 27 o 37 entidades que trabajan con ellos. Ya, todos tienen la garantía a la cual pueden acceder. De todas las garantías, tengo entendido que ayer alrededor de 100 millones de dólares ya se ejecutaron. Correcto. De un total de 500. De un total de 500, porque por una fórmula matemática la garantía es 1 a 5. 5 a 1. Correcto. 5 a 1. Correcto. Y creemos, según los cálculos, si uno hace el análisis, los primeros días del Fogapi eran 3 a 4 operaciones por día, hoy están alrededor de 300 operaciones por día. Y estimamos que esto se va a usar en un mes más, se va a acabar, ¿verdad? Porque si se sigue abriendo la economía, no tenemos ningún retroceso, la incertidumbre va a ir desapareciendo y lo que hoy era incierto va a no ser tan incierto. Y entonces la gente va a poder acceder a esa línea de crédito porque el banco se va a sentir más cómodo que va a poder repagarle, ¿verdad? Y de la fiducia un poco menos, porque ahí sí hay crédito que da la Agencia Financiera de Desarrollo a través de la fiducia, y eso ellos, para darle una mayor liquidez, una mayor agilidad al instrumento, plantearon ciertas modificaciones a Hacienda, que es el ministro, que es el fideicomitente. Entonces estamos estudiando para hacerle esas aclaraciones que necesitan para darle más agilidad. En la fiducia sí entran ahí ya las casas de crédito. En las fiducias entran, ahí fue yo creo que fue una muy buena decisión, ¿verdad?, del equipo económico, porque siempre tenemos el reclamo, pasan cosas interesantes en esta crisis, ¿verdad? Siempre tenemos el reclamo de muchas entidades que nunca estuvieron reguladas y que nunca quisieron estar reguladas por el Banco Central, de que por qué el Banco Central no le da algún tipo de crédito. Cierto. ¿Verdad? Entonces nosotros, cuando escuchamos esos reclamos, perdemos un poco cierta credibilidad en la persona que nos plantea eso, que sabemos que todas las no quisieron estar reguladas, ¿verdad? Cooperativa y casa de crédito. Exactamente, yo no hablo de ellos, ¿verdad? Pero sí entendíamos que necesitaban liquidez, ¿verdad? Porque hacen un negocio igual, una lucha que siempre tuvimos en el Banco Central es que todas tienen que tener la misma regla. Correcto. Del momento que vos haces la misma cosa, porque va a tener reglas diferentes y reguladores diferentes. Sí. No obstante, entendimos la situación, utilizamos la fiducia, y donde van a poder tener créditos, ciertas casas de crédito que tengan algunas las condiciones que exija la AFD, ciertas cooperativas de crédito que sean también importantes en el tamaño, porque estas dos son las que llegan al sector más vulnerable. ¿Con qué tasa, ministro? Y ellas si usan recursos de la fiducia, la tasa no puede ser más del 6%. Okay. Lo que le genera ya de por sí un desafío importante, porque las tasas en esos lugares son arriba del 20%. Sí. Pero como es el recurso del Estado, entonces nosotros pusimos también una fijación de tasa ahí. Okay. Pero esa tiene un movimiento menor porque hay alguna, también incluimos ahí a la Comisión Nacional de Valores, de tal manera que los títulos no pierdan su liquidez en el funcionamiento del mercado actual, ¿verdad? Entonces, esas tres tienen que empezar a funcionar. Más de 50 millones ya se usaron, ¿verdad? Pero hay todavía una cierta lentitud porque ahí somos todos desconocidos, pues no le conocemos tanto a la empresa. Entonces Correcto. Hay que mirar un poco cómo asegurar también que el recurso público esté relativamente bien colocado. Correcto. Entonces, ministro, hoy, faltando días para cerrar junio, el 20% del Fogapi ya fue desembolsado. Sí. Y usted es optimista y cree que ese 80% restante, en la medida que va esa incertidumbre disipándose, va a circular más rápido. Va a circular, no tengo ninguna duda.
Mira que hay gente que dice, ministro, que existiendo esa regulación en que le pone un techo a la tasa, no más del 10%, Sí. la industria financiera no está muy interesada en esos préstamos. Y es una realidad porque la garantía no es del 100%. Nadie tampoco querrá trabajar gratis si fuera 100%, hacer todo el trabajo del análisis del crédito, porque nadie quiere tampoco prestar para no recuperar. Y ese 20%, ese 30% o ese 10% en algunos casos es un riesgo de que en el análisis de los bancos y la financiera es un fondo perdido. Okay. O sea, cuando dentro de un año y medio venga el deudor a ver cómo está el estado de su cuenta, probablemente no van a pagar y probablemente van a perder ellos el 10% y el Estado el 90%. Correcto. Pero entonces ellos tienen una cierta verdad en ese temor. Y yo aprendí que la tasa es sinónimo del riesgo. Y de lo que nos toca a nosotros como Estado en los procesos de endeudamiento público, en la medida que nos persiguen como de menor riesgo, nuestra tasa es menor. Correcto. Entonces, esa es una realidad que es difícil que la gente entienda, no quiere luego tampoco entender, porque los bancos tienen el estigma de que ganan utilidades todos los años, ¿verdad? Y del lado del regulador nosotros nos preocuparíamos si empiezan a perder todos los años. Correcto. Ellos deberían ganar todos los años. Pero el tema del tope es un problema, ¿verdad? Y genera un problema, un riesgo político para nosotros el tocar, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer. Y si la liberación de la tasa es un camino, o aumentar la tasa, aumentar el límite un poco más, o buscar el financiamiento de la diferencia a través del Estado, nosotros tenemos que hacer porque nosotros creemos que es clave que el sector de pymes y MIPYME acceda al crédito. Absolutamente. Y que van a ser motores de la salida de esta crisis. O sea, tenemos que encontrar el mix adecuado para que podamos dar políticas de crédito adecuadas para ese sector. Perfectísimo. Ministro, me quedo con eso que usted dijo. Motores para ir dinamizando la economía y salir de esta crisis. Sí. Así que eso me da pie a que pasemos a el plan de reactivación de la economía. Sí. ¿Cuándo desde Hacienda el gobierno va a presentar ese plan? Nosotros estamos en los últimos detalles, ¿verdad? Estamos afinando el lápiz, como se dice, y esperamos tenerlo listo en los próximos días, ¿verdad? La semana que viene estamos esperando, a lo mejor también estamos trabajando todo en el informe del presidente, ¿verdad? Que es el 1 de julio. Correcto. Y probablemente la semana siguiente a esa presentemos, o a lo mejor antes estamos viendo, queremos terminar bien porque es un plan muy ambicioso, es un plan que tiene muchas aristas. Sí. Y que contempla aspectos importantes de formalización de la economía como un camino a la mejora de la situación fiscal y la mejora de la economía interna, ¿verdad? Creemos nosotros que ahí tenemos mucho margen para avanzar. Estamos trabajando en un sistema integrado de gobernanza de tal manera de que todas las instituciones que están dedicadas a esto puedan trabajar sin competir entre sí, sin crear este organismo estanco. Okay. Aduana, tributación, IPS también. Estamos viendo qué productos puede IPS proveer de manera diferenciada al sector de las pymes con un aporte también diferenciado, ¿verdad? De tal manera que haya un incentivo. En la medida que uno se va poniendo más viejo, más valor a la seguridad social. Correcto. En la medida que uno es más joven no le importa tanto, ¿verdad? Pero sí es importante para el país. IPS tiene el 22% de la población económicamente activa adentro. Sí. Verá, nosotros no podemos estar contentos, con nosotros deberíamos ya por lo menos el 50%. Okay. Entonces tenemos que generar las políticas para ese sector y como el 70% de nuestra economía es pyme y MIPYME, sí, que no están luego ahí. Entonces yo creo que una buena idea de nuestro plan va a ser apostar a la formalización, ¿verdad? Okay. Ministro, sin que lo que usted me acaba de mencionar como una de las aristas claves de ese plan de reactivación económica, la formalización de la economía, sin que esto se malinterprete como que van a salir a perseguir o a cazar para exprimir en cuanto a la recaudación de impuestos, ¿verdad? ¿Qué objetivos tiene el gobierno cuando habla de formalización de la economía? A nivel, por ejemplo, presión tributaria o a nivel subir la cantidad de agentes aportantes. ¿Cómo yo puedo convertir esto en un objetivo concreto? El objetivo concreto no es subir la carga tributaria, no es tocar impuestos, no es aumentar impuestos, es justamente que todos hagan el esfuerzo fiscal necesario, o sea, que todos paguen
y no que unos nomás sean los que paguen, ¿verdad? Okay. Entonces nuestro objetivo es justamente ampliar la base contributiva, o sea, que aquel que no paga impuestos pague. Y de tal manera que para que le sea interesante pagar, sí, que tenga algún incentivo como puede ser la seguridad social. Correcto. Ese es nuestro objetivo por el lado de la formalización. Ok, es decir, don Alberto, que tiene un local y que tiene 2 funcionarios, sí, le ofrecemos a don Alberto que haga un registro como pequeño agente económico, sí, y que le beneficie a él como a sus 2 colaboradores en cuanto a seguridad social, que incluye salud. Y salud y jubilación. Salud y... Las 2 cosas. Seguramente estamos viendo un aporte diferenciado y una canasta básica diferenciada también pues tampoco vamos a poder pedir las cargas que le pedimos a los otros, ¿verdad? Exactamente. Entonces, como van a ser menor, la carga va a ser menor, entonces el beneficio va a ser menor, pero ante nada que tiene hoy, va a tener algo que le va a proteger en la vejez, sí, y en el momento que tenga necesite salud. Y para las arcas de Hacienda, si se cumple el objetivo de esta arista, fortalecimiento de la economía, ¿en cuánto impactaría? Y nosotros creemos que tenemos un mercado informal de alrededor del 40%. Y si miramos nuestro PIB, que es alrededor de 40.000, ¿verdad? 40% son 16.000 millones de dólares sobre los cuales vamos a poder nosotros cobrar impuestos, ¿verdad? Entonces creemos que va a tener un impacto importante. No podemos dar el número porque es incierto, pero a eso apuntamos, a que todos paguen. Porque la crítica que yo tengo con todos los sectores formales es: solamente a nosotros nos cobras y dejas que el resto no te importa. Entonces, cuando tienen un problema, hay que subir más impuestos a los mismos que ya pagan. Y yo creo que hay mucho de razón en eso. Entonces, creemos que tenemos que apostar a la formalización de la economía en su conjunto. Correcto. Ministro, le voy a mencionar 2 aristas más. Sí. Una arista, inversiones viales públicas, sí, y la otra arista, inversiones en vivienda. Sí. ¿Tiene algún monto que darme respecto a cuánto se planifica invertir en esas 2 aristas? En vivienda estamos cerrando el número. Va a depender mucho del FOGAPI 2, que está en el Congreso, ¿verdad? Que tiene un financiamiento adecuado para un plan de vivienda importante de la mano del sector privado. De la mano del sector público, el MUP tiene recursos para avanzar. Estamos buscando el financiamiento de aquella ley que establecía que nosotros como Estado íbamos a financiar el 20% del costo de la vivienda, que estamos terminando también. Entonces ahí va a haber cerca de 80 millones de dólares año en ese sector, tanto el sector público como el sector privado, ¿verdad? Por año. Que va a tener un impacto importante en nuestro... Y si conseguimos recursos, una de las grandes discusiones del plan pues es qué cantidad de financiamiento adicional vamos a necesitar. Exacto. ¿Verdad? Entonces, si podemos cerrar esos números, seguramente yo creo que vamos a destinar más recursos a la vivienda, porque la vivienda es un dinamizador poderoso, sobre todo por la cantidad de mano de obra que genera, y vamos a necesitar que genere muchas manos de obra. No hay historia parecida a la pandemia, ¿verdad? Lo más cercano es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo salieron los países de esa Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos estableció la seguridad social y una inversión enorme en obras públicas y en vivienda, ¿verdad? Y no tiene que ser diferente a eso. El ejemplo tiene que salir del sector público. El esfuerzo tiene que salir del sector público para que el sector privado te siga. Pero entonces vivienda es parte de nuestro plan. Sí. Y después obras públicas no ha parado en esta pandemia. Tenemos un régimen, un ritmo importante de ejecución. Los programas que habíamos hablado con el ministro de Obras Públicas incluyen acelerar procesos de más de 1.500 millones de dólares en lo que resta del año, ¿verdad? Acoplarle para el año y medio, para un año y medio más, todo el año que viene, otros 1.200 millones de dólares en obras que son consideradas importantes y emblemáticas, y hacer un esfuerzo en identificar otras APP, Asociación Pública Privada. Tenemos nosotros identificado la ruta 1, la ruta 6, la hidrovía, donde vamos a invitar al capital privado, y también estamos buscando otras rutas o otras obras necesarias. Yo creo que también ahí va a ser clave anclar la expectativa con inversiones de obras públicas masivas. Correcto. Y también tenemos preparado eso también para la frontera, donde vamos a hacer las obras de infraestructura necesarias también para ello. Ministro, ¿este plan es plurianual? Es plurianual, le parece. Este año, el año que viene, por lo menos.
Ok, 2020-2021, Sí, por lo menos. por lo menos. Usted me hizo recién una pregunta y me gustaría que usted mismo responda a esa pregunta. Sí. Usted dijo recién, la gran pregunta es saber cuánto más deberíamos endeudarnos para este plan. Si de usted dependiese, teniendo en cuenta que ahora estamos cercanos al 30% Sí. sobre el PIB, nuestro nivel de endeudamiento. Sí. ¿Cuánto cree usted que necesitaríamos para que realmente desde el Estado se dé ese ejemplo de inversión que usted mencionó recién? Yo creo que vamos a tener recursos adicionales, o sea, recursos que van a quedarnos de PTU. O sea, en vez de 300 que previmos, vamos a usar 200, 220. Yo creo que Salud Pública no va a ejecutar los 400 millones que tiene para ejecutar en lo que resta del año. Podemos seguramente redireccionar 100. Cierto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos queda? ¿Verdad? El fortalecimiento de la banca pública va a venir del lado del patrimonio de la banca pública, entonces no va a comer espacio fiscal, no va a ser deuda pública per se, sino va a ser subsidiaria, entonces eso no nos come espacio y es una necesidad que tanto AFD como Fomento se capitalicen o generen el fondeo necesario para los programas a largo plazo que tenemos previsto en el plan en cuanto a Viviendas. a la vivienda y a cualquier tipo de crédito industrial también que pueda servir en este momento de reactivación donde vamos a fomentar todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Yo creo que tenemos que ayudar a IPS. Dentro de la deuda pública tenemos margen, de la deuda que tenemos con IPS como Estado tenemos margen para hacer un aporte adicional, al menos similar al que ya hicimos, porque IPS es fundamental para que esta crisis beneficie justamente al sector que aportó toda su vida, al sector formal, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos hoy se da el justificativo que siempre se discutió. Cuando yo estaba en IPS discutía mucho con Santiago Peña, a ver, ¿por qué no nos paga la deuda? ¿Verdad? Ahora yo estoy acá y me discuto con Andy Guetich los argumentos por qué no le pago la deuda, ¿verdad? Es cosa anecdótica, ¿verdad? Pero hoy se dan los argumentos, ¿verdad? Hoy es importante que IPS funcione, es importante que IPS tenga esos recursos que hoy la propia caída de la economía le está complicando. Correcto. Porque es totalmente diferente a cualquier otra crisis, porque esto se siente en el día a día, porque es el fondo de salud el que se ve afectado, no el fondo de jubilaciones, que se espera que madure el trabajador. Así mismo. Entonces no es parecido a ninguna otra crisis que se tuvo en el pasado y nosotros vamos a ver que podemos ayudar. Ahí te digo, hay otros 100 millones. Después yo tengo el temor de que necesitemos más PTU, ¿verdad? Y PTU se termina, ¿verdad? Pues de acá hacia fin de año probablemente algún sistema de contención social tenemos. Para quienes todavía no vuelven al barco. Para quienes todavía nos vuelven al barco, para los que se van a quedar, para los sectores más golpeados, para las personas que es todo un juego de suposición, de predicción, difícil de saber, pero yo creo que vamos a tener que dar alguna respuesta para contener a la gente que está perdiendo el trabajo y que le va a tardar un poco más en recuperar. Entonces, sumado todo, yo creo que necesitaríamos al menos un punto y medio del PIB en nueva deuda para que este programa sea vigoroso y que funcione alrededor de 600 millones de dólares. Yo creo, pero esos números están siendo todavía analizados en el Viceministerio de Economía para ver si son sostenibles, porque la deuda es... Nosotros, ¿qué hicimos en esta crisis? Los países que pueden utilizan sus ahorros, los países que pueden utilizan sus fondos soberanos, los países que pueden utilizar su seniority, la facultad de emitir, Estados Unidos, China, Europa. Los que no tienen ahorro y no tienen estabilidad tienen problemas. Nosotros tenemos fortaleza macrofiscal que nos permite acceder a los mercados para poder hacer frente a esto. En tiempo récord. En tiempo récord. Y hemos accedido a los mercados y hemos utilizado, nosotros emitimos casi 500 millones de dólares al año, más o menos. Correcto. Y hemos emitido casi por 3 años. Sí. Entonces eso tiene también un comportamiento fiscal que nos preocupa, no es solamente a los críticos de la deuda que le preocupa, sino a nosotros también. Pero tampoco tenemos otra opción para resolver si no usamos todas las armas que tenemos hoy, si no usamos todas las herramientas que tenemos hoy, probablemente nos va a tardar más tiempo salir de la crisis y no va a salir más caro al final. Pero entonces nuestra idea es ver cuál puede ser el mejor camino de la recuperación.
Correcto. apostar todo ahí Cierto. y comprometernos en el camino de también el doble nombre de la recuperación de la cordura fiscal. Correcto. También vamos a tener que hacer un plan para los próximos 4 años, Cierto. donde vamos a tener que ir delineando cómo vamos a manejar el presupuesto, cómo vamos a tratar los gastos corrientes, cómo vamos a gastar tratar la inversión y cómo vamos a tomar medidas que permitan que estos 7 puntos de déficit con los que vamos a terminar este año aproximadamente se 7. reduzcan. Yo les calculo 7. Están los números entre 6 y 8, ¿verdad? Yo les calculo 7, ¿verdad? Y cómo hacer para volver a la cordura fiscal en el mediano plazo. Ese es una vez que terminemos el plan de recuperación, es el segundo esquema que tenemos que terminar, porque es lo que necesita, la señal que necesitan todos, ¿verdad? Correcto. El ciudadano de a pie, Sí. el contribuyente, el inversor internacional. Bueno, está bien, usaste todas tus herramientas. Ahora, ¿cómo vas a volver Exacto. a ser creíble y a que tus cuentas van a ser sostenibles en el tiempo? Correcto. Y eso es lo que yo siempre digo, que a veces se confunde. Eso nos va a llevar 2 a 4 años más, ¿verdad? Ok. No, la economía probablemente se va a recuperar el año que viene, pero nosotros en el comportamiento fiscal vamos a tener un desafío importante en los próximos 4 años y ahí es importante que todos entiendan. Perfecto. Ministro, volver a la cordura fiscal, ¿va a requerir usted una ley de responsabilidad fiscal 2.0? Exactamente, estamos trabajando. Nosotros por alguna razón creo que alguien nos iluminó, porque en febrero tuvimos una reunión en el Congreso sobre 4 leyes importantes que queríamos presentar en tiempo de paz, cuando había problemas. Y pensábamos que iba a ser un año de crecimiento importante en ese momento, ¿verdad? Y una de esas leyes era la ley de responsabilidad 2.0, que tiene una serie de compromisos fiscales hacia adelante por un tiempo determinado, ¿verdad? Yo creo que eso va a ser clave, de tal manera a alinear la expectativa de que vamos a volver pronto a la cordura fiscal. Perfecto, que sería no más de 1.5% del tamaño de la economía como déficit fiscal. Y a lo mejor ni eso, ¿verdad? A lo mejor ni eso. Tenemos que volver al equilibrio, al cero. Porque también en este tiempo, de acá hasta que termine el gobierno, probablemente nuestra deuda vaya al 35% del PIB. Correcto, correcto. Y hasta ese punto, si todavía no somos grado de inversión, es lo que nuestra calificación acepta. Exactamente. Ministro, yo tengo que ir a una breve pausa, pero quiero hacerle una pregunta y usted me responde a la vuelta de la pausa. Vamos a volver para cerrar el programa con esta pregunta. Sí. Hay una ley que se conoce como ley de racionalización de gasto, o también se conoce como ley del senador Godoy. Sí. Y esa ley plantea que ningún funcionario del Estado, incluyendo binacionales, gane más que el presidente de la República. Usted fue asesor jurídico de Itaipú, lado paraguayo. Yo quiero preguntarle si es o no viable que esa ley, o lo que pretende esa ley, se aplique a los funcionarios de las binacionales, que nadie pueda ganar por encima de lo que gana el presidente de la República, incluyendo a las binacionales. Hay una discusión respecto a si es o no un Estado dentro del Estado que no se puede tocar. Me responde después de la pausa. Bueno. Hacemos una pausa y regresamos con el ministro de Hacienda, doctor Benigno López. Regresamos con el doctor Benigno López. Doctor, quedó pendiente la pregunta sobre este proyecto de ley Godoy. Sí. Antes de referirme a esa, se me pasó decirte que te estaba comparando con la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron los americanos cuando nació la Seguridad Social. Yo creo que para nosotros es el momento de ver si tiene que nacer o no el seguro de desempleo, que está probado que es necesario en un momento como este para darle certeza justamente al sector formal. Y nosotros en el equipo económico estamos trabajando en base a un proyecto que presentó la ministra Bacigalupo. Excelente. Seguramente vamos a tener alguna novedad sobre eso. Y para darle motivación al sector informal. Para darle motivación al sector informal, todos van a como de todos los incentivos que estamos buscando, uno de esos es ese también, ¿verdad? Correctísimo. O sea, vos estás en el sector formal y vas a tener un seguro de desempleo si llegara a ocurrir no necesariamente una pandemia, pero cualquier otra complicación de la vida laboral, va a tener un tiempo donde va a tener un ingreso. Correcto. Ministro, ¿ese proyecto ya se presentó o se va a presentar? No, se va a presentar. Estamos trabajando todo. Todo aceleraron todos los proyectos que teníamos. Y con respecto a tu pregunta, el tema de Itaipú, ¿es complejo o es sencillo, verdad? Es complejo si vos pensás que es una entidad tuya. Que Itaipú, lado paraguayo, es una entidad que
se rige por la ley paraguaya. Pues sin embargo, cuando te vas a analizar la naturaleza de Itaipú, Itaipú no es paraguayo, Itaipú tampoco es brasilero. Itaipú es una entidad constituida como una empresa binacional, donde ambos países tienen iguales derechos y obligaciones. Razón por la cual el tratado determinó la forma en cómo se iba a relacionar Itaipú, la propiedad condómina de los estados partes, Paraguay y Brasil, y sus relaciones laborales, sus relaciones financieras, sus relaciones administrativas, todas las relaciones están establecidas en el tratado. Entonces es muy difícil sostener que con una ley vos puedas modificar la naturaleza jurídica de Itaipú. Tampoco de la Yacyretá. Y después entonces va a ser cuál es el límite. Si hoy estableciste una ley de funcionamiento de la relación laboral, ellos se rigen por el Código Laboral. Ellos no se rigen por la ley de la función pública. Y hay cientos de sentencias de la Corte que dicen eso. Entonces no son ni siquiera considerados funcionarios públicos porque no reciben fondos del Tesoro. Eso es más, se sienten contribuyentes del Tesoro con los aportes que hacen anualmente vía royalty o cesión por compensación, ¿verdad? O sea, es muy difícil sostener que una ley puede modificar eso. Pero el camino es lo que decidió el presidente, la instrucción a ambos directores generales de que revisen el contrato colectivo y vean aquellas cosas que son excesivas, que traten de eliminarlas. Entonces vas a tener una salida, ¿verdad? Dicho todo esto, en el 2023 el anexo financiero es parte de esto. Y yo creo que hay que llegar a una Itaipú y a una Yacyretá que sean eficientes, que no quiere decir que ganen más o menos que pero que sí que sean eficientes y que cosas que antes estaban válidas y permitidas pagar, hoy ya no se ven bien. Correcto, correcto. Ministro, muchas gracias. Un gusto poder conversar con usted en Líderes. Cuando quiera, a las órdenes. Señores, esto fue Líderes. Buenas noches.